Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un abrazo para todos. Muy feliz de estar otra vez junto a ustedes, siempre cada noche contentos, felices de estos encuentros muy nutritivos en los cuales aprendemos mucho y realmente resulta muy interesante y estimulante para la vida, para todo lo que hacemos. Imagino que para todos ustedes es de la misma manera un momento particular de poder recibir todas estas enseñanzas, estas experiencias, estos conocimientos. Así que estamos muy felices de recibir esta noche a nuestro querido hermano Santiago López, a quien también le estamos muy reconocido por todo su aporte, su contribución, y pues estamos ya listos siempre con la venia de todos los seres que contienen, sostienen y mantienen la vida. Entonces, te damos la cordial bienvenida, querido hermano. Adelante, por favor. Gracias, Laura. Realmente es un honor para mí nuevamente poder compartir con ustedes. Igualmente, como la anterior ocasión, sería importante que las personas que puedan prender su cámara sería maravilloso para que podamos compartir con mayor armonía, mayor respeto y mayor unión e intención en esta noche. Bueno, lo que les voy a mostrar el día de hoy va a ser un poco más la visión de los hongos desde la parte ancestral. La anterior vez lo habíamos visto de la parte un poco más científica. Creo que también nos viene bastante bien ahora verlo desde la parte ancestral. Y les quiero complementar un poquito más desde la parte científica con unas dos cositas que creo que podría también potenciar la ponencia del día de hoy. Entonces, les voy a compartir un, un video cortito como para hacer un feedback de lo que vimos la última vez. Curiosamente, los psicodélicos también se pueden relacionar con la muerte desde este lado, y es que en 2016 se publicó un estudio realizado por el psicofarmacólogo Roland Griffith para la Universidad de Johns Hopkins Medicine, en donde se le suministró psilocibina sintética a distintos pacientes de cáncer terminal que tenían depresión y ansiedad debido a la cercanía de su muerte. Las experiencias de los pacientes fueron monitoreadas en entornos controlados. En este estudio no hubo psicoterapia, se dejó a los pacientes explorar su interior por sí mismos. Los científicos simplemente los observaban. El resultado fue que más del 75% de los pacientes reportaron un alivio significativo de la depresión y la ansiedad. La mayoría de pacientes describió haber tenido un entendimiento profundo del significado de la vida y de la muerte, y tras haberlo integrado, creían que no había por qué temerle a la muerte. La mayoría de pacientes, a pesar de padecer una enfermedad terminal, después de la experiencia se veían entusiasmados y motivados, como si se hubieran reconciliado con la muerte. Motivación y entusiasmo que prevalecieron durante muchos meses más. En el estudio se evaluaron 3 dosis distintas: el placebo, que no contenía nada de psilocibina, la microdosis, que contenía de 1 a 3 miligramos de psilocibina, y la dosis alta, que era de 22 a 30 miligramos de psilocibina. Se demostró que la dosis alta fue la que tuvo la mayor cantidad de resultados positivos. También se observó que las personas que describían a la experiencia como algo místico o espiritual tenían mejores resultados. Este estudio representó un avance para la psiquiatría y nos muestra una esperanza para que aquellas personas que tienen una enfermedad terminal puedan reconciliarse con la idea de la muerte, y así de esta forma vivan sus últimos días sin angustia, ansiedad o depresión, aceptando la muerte en un estado de paz. Como diría Epicuro, el miedo a la muerte es irracional. Cuando nosotros estamos, ella no está, y cuando ella está, nosotros ya no estamos. Realmente me parece maravilloso comenzar desde la, desde la visión de la muerte en pacientes que han padecido cáncer, como para poder entender un poco más allá de, del tema solamente médico, del tema solamente del tratamiento alopático, sino también entender cómo funciona el sentido de vida en esas personas. Entonces, cuando empezamos a hablar
también acerca de todo este tipo de beneficios, se puede decir que no solamente contribuye a pacientes que tengan procesos oncológicos, creo que ya de esta manera podemos dar a notar como una especie de síntesis de lo que realmente serían en este caso también los desórdenes psiquiátricos, ¿sí? Temas de trastornos de ansiedad, estrés postraumático, ansiedad generalizada, el TOC, ansiedad con respecto al cáncer, como decía en etapa avanzada, malestar psicológico, también asociado al tema de crisis existencial. El tema de saber manejar el sentido de vida es totalmente importante, no solamente en el tema psicológico, médico, chamánico o andino. Creo que en todas las personas el tema de contribuir al sentido de vida es justamente encontrar tu sentido de vida. Trastornos asociados también al abuso de sustancias como alcohol, tabaco, cocaína, opiáceos, principalmente como les comentaba en la anterior sesión, en el alcohol y el tabaco es donde se ha demostrado mayor efectividad. Sin embargo, tampoco se deja de lado la cocaína o los opiáceos. Con respecto a los trastornos adaptativos con ansiedad, podemos también hablar de la depresión resistente al tratamiento, por el cual también en Australia se abrió esta posibilidad, el trastorno depresivo mayor, la depresión existencial severa y la tendencia suicida, como también desórdenes somáticos, dolor crónico, dolor asociado también al miembro fantasma, inflamación. Inclusive también yo he tratado casos de fibromialgia y realmente han sido bastante beneficiosos con muy buenos resultados. Eh, Cada persona tiene por así decirlo, su estudio de caso y eso hace que también que se contribuya a un mejor tratamiento. Para empezar justamente esta sesión, me falta una cosa, los efectos adversos. Siempre y cuando no se maneje realmente los, una condición adecuada del lugar, una condición adecuada de la selección del tipo de personas que realizan este tratamiento, una condición adecuada con respecto también a cómo vienen las personas emocionalmente a las terapias, a los encuentros ceremoniales. Pueden haber estos casos si no se trata correctamente a las personas, por así decirlo. Sería que existe aumento de ansiedad, también puede haber paranoia en esos momentos, mayor inestabilidad. Por eso no es tan aconsejable hacerlo totalmente solo o hacerlo, digamos, en espacios que sean muy abiertos, muy inseguros, muy peligrosos. Malestar estomacal leve, eh, fatiga, náuseas, dificultades para dormir, dolores de cabeza, tinnitus, personas también diagnosticadas con trastorno bipolar. En ese caso es más aconsejable realizarlo cuando los pacientes no estén en fase maníaca. Es súper, súper importante en el caso de las personas con bipolaridad. Em, y bueno, para comenzar justamente el día de hoy desde la parte ancestral, creo que me pareció muy bonito esta imagen, esta expresión, sí, artística, que es este poema es un hongo que brota en los bosques en los días de otoño, se alimenta de los restos de mis sentimientos más ocultos y más reservados en descomposición. Justamente cuando salen todos esos sentimientos a flote, las personas pueden conectar realmente con sus propósitos de vida. Y eso es justamente lo que hace el hongo. En ese momento el hongo puede crecer dentro de mí para encontrar justamente una mayor sincronicidad entre lo que es la vida y la muerte, entre lo que vive en mí y lo que muere en mí. Y comenzamos con un pequeño videíto. Mi Pepe, mi hermosa niña. Ok, aquí está. Miles de personas de todas las razas la fueron a ver alguna vez. Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a ver y a entrevistar. Ella mil cosas les platicó.
quiso que se fuera a viajar con él, juntos los dos. Y fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron que allá se quedó, ya nunca regresó. Ella el camino nos enseñó, la ruta nos la trazó, los ojos nos los abrió a todo el universo. Ella es un símbolo, María es un símbolo, María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo, María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor. Ok, para empezar un poquito, sí, para empezar con ánimos, para empezar ahorrando también a María Sabina, por todo lo que nos ha venido a enseñar, por todo lo que también implica la visión de los honguitos desde la parte ancestral, desde lo que se puede conocer acerca del reino Fungi, sí, que tiene su propio reino. Ahora podemos también dar a conocer lo que sería la historia de los honguitos sagrados, sí, María Sabina y los usos rituales en el mundo. Realmente la exposición de hoy es muy diferente del otro día que se dio la parte científica, netamente. Ahora viene con un poco más de corazón también para también abordar otros mundos, otros contextos, ¿no? Y empezamos con ese relato chamánico de Víctor Jara. Víctor Jara decía eh, que los honguitos están representados de la carne de Dios, desde el macho creador y destructor del el fin del mundo, así como nuestra abuela ayahuasca, ¿sí? A los que me preguntaban acerca de la ayahuasca y cómo se relaciona con los hongos, o cuál es su vinculación, o en qué se diferencia. Es la planta de la madre tierra que por excelencia. El hongo sagrado es el hijo del Padre Cielo, del Hanan Pacha, pero el hongo no es una planta ni un animal, por lo tanto merece un trato diferente. En el micro y el macro mundo femenino de la naturaleza, los hongos nacen en medio de este mundo en el que se alimenta, pero aún así no acaba de pertenecer del todo a él. Todo en este mundo está condicionado al poder de la Santa Madre Naturaleza. Pero el hongo tiene otro origen, y es foráneo, es un extranjero, que se pasea por nuestro planeta por temporadas, dispersando sus esporas, como les comentaba en la anterior sesión. Los honguitos están en todos los lugares del mundo, ¿sí? Están en Asia, están en África, están en Norteamérica, en Sudamérica. Lo que la ciencia moderna sabe es que el hongo, sus esporas, pueden viajar a través del universo sin variar su genética. Es un sobreviviente, por lo tanto, si hubiera una destrucción total del planeta Tierra, seguramente el hongo sería el único sobreviviente y potencial colonizador de otros mundos.
Esto es realmente maravilloso cuando podemos contrastar un poco lo que es la visión chamánica de la visión científica. Al no ser planta, no le podemos denominar planta maestra, pero por la calidad de sus enseñanzas y nivel de conciencia, lo denominamos maestro. El hongo, al ser el maestro del tiempo y la conciencia, del origen en el mundo, donde predomina la feminidad desde la misma naturaleza, da la información necesaria para un cambio de conciencia acerca de lo masculino, el tiempo, los procesos de creación y la destrucción en el universo y la vida misma. El hongo es el macho creador, pero también el destructor. El poder que tiene no es alcanzado por ninguna planta, árbol o animal en el mundo chamánico, ya que él puede devorar en un momento cualquier conciencia, principalmente de poder, de este mundo creado por nuestra madre naturaleza, donde podemos observar esto a nivel físico con la acción de los hongos descomponedores y transformadores de la vida en nuestra madre tierra. Al crecer en materia vegetal en estado de putrefacción, tiene un papel decisivo en la destrucción de un sistema vegetal, animal o de conciencia, en el sentido espiritual, para la regeneración y la creación de un sustrato que sería la vida o nuevas vidas que se dé a las personas. Bueno, em, sí, justamente es del Tri, la canción. Sí, me parece maravilloso haber empezado por eso para comentarles un poco lo que implica también la visión chamánica acerca de los hongos. Les voy a dar algunas visiones chamánicas de algunos pueblos, entonces eso va a ser muy importante como que lo tengamos en cuenta desde ahora, ¿no? Y para comenzar con la parte histórica de todo esto, ¿sí? Para hablar de la historia de los honguitos hay que remitirse a Argelia, ¿sí? En Argelia, en el culto etnomicológico de Tassili, se encontró por primera vez hace 7.000 a 9.000 años antes de Cristo una cueva en donde se vieron justamente esas pinturas rupestres. El uno es un hombre, se le considera como el hombre abeja o el hombre justamente chamán de los hongos, el que está al lado derecho y también una alegoría de lo que puede ser una ceremonia alrededor del fuego con el consumo justamente de hongos. Entonces, y en África se empezó justamente a manejar este conocimiento. En África es donde les mostraba que crece muy pocos hongos, pero pareciera que desde ahí también empieza a despertarse los aprendizajes de la conciencia. Después, eh, aunque no sea un hongo silucibe, termina siendo un hongo de centeno, ¿sí? Que es el cornezuelo de centeno, que es donde se plasmaba lo que es el quiquión. El quiquión fue justamente contemplado en los templos de Atenas, ¿sí? En los templos de Atenas en 1500 años antes de Cristo hasta el 3000, hasta el 392 después de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Justamente en el templo de Eleusis, que se da justamente algunas ceremonias ancestrales donde se reunían algunos filósofos como Aristóteles, los estoicos como Marco Aurelio, como Séneca, como Adriano, eh, en, en justamente en festejo, ¿sí? A la diosa Perséfone. Y una persona podía asistir a este templo, sí que era un templo de sabiduría, una sola vez en la vida. Sí, eso era lo maravilloso de esta visión, cuando las personas tomaban el quiquión en ese tipo de ceremonias, ¿no? Después también podemos ver acerca del origen maya. En el origen maya también hay mucha riqueza, hay mucho conocimiento, cómo se vincula todo el origen maya con respecto al manejo ancestral de los hongos. En un momento se pensó que justamente todas estas figuras servían más que todo como especie de adornos en las casas, como especie como de asientos, pero después se dieron cuenta que tenían un uso ritual religioso en las costumbres justamente mayas. Hace 500 y 200 años antes de Cristo, se las consideraba como las piedras de los hongos y dentro de su estructura se configuraban también formas de animales para fortalecer justamente la visión del hongo, ¿no? Para fortalecer justamente la visión del macho creador, en ese sentido de la carne de Dios. María Sabina llamaba justamente que eso es la sangre de Cristo, ¿no?
ya les voy a comentar después cómo se maneja también la visión más sincrética de María Sabina. También hay mucha evidencia de los Sami de Laponia, que fue hace 6.200 años antes de Cristo, perdón, 6.200 años atrás, donde hay una visión muy, am, por así decirlo, eh, una visión muy anclada a los movimientos de San Nicolás, ¿no? A la visión pagánica, a la visión donde los hongos, en este caso los hongos muscaria, tenían que pasar por un proceso para no ser venenosos, ¿no? Los hongos muscaria servían justamente a los chamanes de Laponia, que se vestían más o menos como Santa Claus, ¿no? Por eso es San Nicolás. Eh, se vestían de esa forma y ponían los hongos a secar en los árboles de pino. Entonces, desde ahí viene la visión de poner bombillos en los árboles. Dentro de esta visión también es súper interesante cómo eh, los, los, los renos, ¿sí? Eran animales autóctonos de la zona, comían estos hongos y no les producían, digamos, algún tipo de intención venenosa en ellos, sino que más bien su cuerpo sí lo resistía. Lo que hacía que después de pasar por la orina de los renos, esta orina tenía efectos también visionarios, ¿no? Psicodélicos. Y eso era algo que también favorecía a que se llegue un poco más lejos con respecto al entendimiento ritual que se utilizaba en Laponia. Laponia es justamente, son sectores ubicados en los países nórdicos, ¿no? Se decía también que los mismos renos también se sentían que cuando consumían los hongos muscaria podían elevarse, sí, podían elevarse, por eso es que los renos salen volando, ¿no? Desde la visión un poco más anclada a la Navidad, ¿no? En la cultura occidental. Ok, esta me pareció muy nueva, de hecho esta no la tenía incluida, em, y esta me pareció interesante, porque no he visto que mucha gente lo aborde tanto. Em, Justamente al suroccidente de Bolivia, hay un lugar que se llama Sur Lipes, donde queda una cueva que se llama la Cueva del Chileto, hace 3.000 años. ¿Qué pasó justamente en esa cueva? Se encontró vestigios antiguos de bolsas, de tejidos, de telares, donde se creía que vivían ahí agrupaciones chamánicas, ¿sí? Especialmente de un chamán que tenía en sus vestigios, en estos tejidos, eh, tres hocicos de zorro, ¿sí? Tres hocicos de zorro y dentro de esta bolsita también habían otras medicinas ancestrales, medicinas etnobotánicas y medicinas sagradas, ¿no? Había bufo dentro de esas bolsitas, también había psilocibina y se dice que también esto fue como el inicio para empezar a entender también los conocimientos de la ayahuasca, porque hubo mucha experimentación para poder entender todo ello, ¿no? Y también mucho movimiento energético. La bufeteína también es parte importante de lo que son las medicinas sagradas. Aquí está justamente otra visión, ¿sí? Yendo desde la parte histórica, ¿no? El Xochipilli. El Xochipilli se conoce como el príncipe de las flores. Las flores que embriagan en este caso. Las flores que embriagan, como podemos ver en la imagen de la derecha, está el peyote, están también los hongos, y son las flores que embriagan. Embriagar no se refiere justamente a la visión occidental, sino a una visión más ancestral, a la visión de poder recomponer este mundo con conciencia. Se lo llamaba el dios gordo, justamente esta alegoría, que fue hace 1450 y 1500 años atrás. Y es realmente como un patrono de las cosechas para dar justamente mayor abundancia a los agricultores en México. Es de la cultura mexica. Ok, aquí también les voy a compartir un video también que me parece importante, que también es parte de... em, a ver, ya.
Oaxaca, México, 1901. María Sabina, una niña de 8 años, quedó huérfana y fue enviada a vivir con sus abuelos. Un humilde matrimonio mazateca dedicado a criar algunos animales y cosechar la tierra. Una mañana, María realizaba sus tareas de pastoreo cuando algo sucedió, algo que cambiaría para siempre su vida y a través de ella la de cientos de personas en todo el mundo. María Sabina descubrió los hongos por hambre, porque era una niñita de 8 años, no tenía qué comer, iba con la prima y de pronto encontraron hongos que crecían a montones en ese cerro, empezaron a comer hongos y entraron en un estado psicoactivo y a partir de ahí se dieron cuenta de que veían cosas y que había gente que le hablaba y que le cantaban y empezó ahí su trabajo como chamana y su trabajo como curandera. Cuando María tenía 30 años, su hermana enfermó de gravedad y ella tomó la decisión de ingerir hongos e intentar ayudarla. La chamana relató que, en medio del trance, unos seres le dijeron que Dios le enviaba un libro con cantos e instrucciones para sanar a la gente. Al finalizar la ceremonia, su hermana estaba curada. María Sabina pues fue una sacerdotisa, ¿no?, de los hongos, así se les conoce. Básicamente pues a través de la ayuda de los hongos ella curaba, porque ella era el interlocutor, el hongo, ella le decía qué tenía que hacer porque ella preguntaba. María Sabina decía que los hongos le otorgaban el lenguaje del libro que le había enviado Dios. Ella describía el lenguaje como si fuesen objetos luminosos que caían del cielo y decía que ella los atrapaba con la mano, palabra por palabra. La relación de los hongos con el lenguaje básicamente es, los hongos son los que te hacen hablar, son los que te hacen guiar qué es lo que puedes hacer. Puedes decir, ya sea a través del lenguaje oral o a través de cantos. Los trances de María Sabina se caracterizaban por estar plagados de cantos mazatecos. Casualmente, son esos cantos los que la harán mundialmente famosa y los que abrirán una interrogante que hasta hoy resulta difícil de explicar. María Sabina se hace reconocida gracias a un millonario banquero norteamericano. Su nombre es Gordon Wasson. Y a Gordon Wasson le dijeron que había alguien que practicaba un viejo ritual que practicaban los aztecas. Y la encontró a María Sabina. Salió publicado en la revista Life, creo que del año 1954, la nota de Gordon Wasson sobre el encuentro de María Sabina, diciendo que se hacían veladas de hongos, los militares tuvieron que cercar el pueblo para que no fueran los hippies a Huautla de Jiménez a cosechar hongos y a sacar hongos. Y entonces se acampaban en un lugar que hay una cascada ahí y de ahí por la noche se iban a tratar de sacar hongos. Se creó una revolución. La mayoría de los hongos alucinógenos afectan a un neurotransmisor en particular que se llama serotonina, que el cerebro mantiene ni muy arriba ni muy abajo, tiene como un equilibrio de estos neurotransmisores. Cuando lo subís demasiado pueden ocurrir fenómenos como alucinaciones, como visiones, etc. Tenían un concepto muy interesante, los aztecas, que se llamaba flor y canto. Era la forma que ellos denominaban al arte y la poesía. Y decían, en textos que están escritos, decían que el dador de vida solamente podía comunicarse a través de las flores y los cantos. Y flor, desde el punto de vista del náhuatl antiguo, están hablando de hongos. Y todos los pueblos de lo que era el Valle de México, y los mayas también, hacían ceremonias de hongos. De hecho, le llamaban Teonanacatl, la carne de Dios. ¿Podría haber una relación entre ese lenguaje que María Sabina afirmaba ver al consumir los hongos y las experiencias místicas de otras religiones? Buda mismo también tiene una conexión con algo que en el budismo y en el hinduismo se llama el soma.
el soma es también un Dios que me permite ver el mundo espiritual. Pero el soma, también dicen los modernos antropólogos, es una mezcla de plantas que utilizaban los budistas y los hinduistas para entrar en estados alterados de conciencia. María Sabina y Buda se conectan en que ambos estaban gravitando alrededor de plantas poderosas, plantas que decían que abrían los ojos al mundo espiritual. Para nosotros, el hongo es una manera de cómo abrir espacio interno. Hay una introspección que nosotros podemos empezar a entender cuál es lo que nosotros tenemos. O sea, nosotros no tomamos el hongo por diversión, sino con un propósito. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? María Sabina, igual que Buda, lo que están buscando es encontrar para sí y para los demás la respuesta. Ok. Bueno, compartirles un poquito también de history. Y siguiendo justamente el paso, para entender también lo maravilloso que ha sido María Sabina también en el mundo de las medicinas. Bueno, María Sabina nace en Huautla de Jiménez, en un pueblo de Oaxaca, ¿no? En México, en Oaxaca, perdón. Es el banquero norteamericano Gordon Wasson, es el que se encuentra con ella, junto con su esposa Valentina Pavlova. Ellos recorren... Están entre nosotros hace millones y millones de años. Hay de todos los colores, tamaños, Perdón. ¿Sí me escuchan? Ya. Ok. Entonces, Gordon Wasson y Valentina Pavlova recorren grandes distancias en México. De hecho, tienen que viajar a pie, antes no habían carreteras, y también viajaban en burro para llegar justamente a esta localidad, a Huautla de Jiménez. Era un pueblo muy alejado de México. Y al momento que llegan donde ella, empiezan a conocer un poco lo que hacen. La CIA también empieza también a investigar sobre las drogas psicotrópicas. En ese entonces empieza a haber una guerra química y empieza también a darse esos encuentros entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Por quién puede dominar mucho más el tipo de sustancias psicofarmacológicas, ¿no? Todo esto sale vislumbrado en la revista Life y después aparece Albert Hofmann, que es justamente el descubridor del LSD, para sintetizar la psilocibina. Esto fue gracias a los contactos de Gordon Wasson. Entonces, él empieza como a conocer también este tema de lo que es la psilocibina, asiste a una sesión de psilocibina, una sesión de hongos con María Sabina, y al momento que asiste donde ella eh, se da cuenta, él le presenta una microdosis, ¿no? Y dice, sí, mira, aquí está el espíritu del hongo. Ella lo prueba un poco con desconfianza, no siente nada la primera vez y en la segunda ocasión empieza a sentir. Entonces empieza a como que ver ese trueque, ¿no? Entre el mundo occidental y el mundo ancestral, porque María Sabina le dice, mira, yo quisiera que me ayudes con esas dosis, con esos honguitos, cuando no haya época de lluvias, ¿sí? Para seguir haciendo las sanciones. Entonces ahí se produce como ese pequeño intercambio que no salió nada bien después, y ya les voy a comentar por qué. Eh, los Beatles, los Rolling Stones, Hasley, Walt Disney, entre otros artistas, entre otros cantantes, músicos, asisten personalmente a visitar a María Sabina. Entonces conocen directamente lo que María Sabina realiza y también gracias a ello también la música evoluciona. Leonardo Balada y Camilo José Cela, que Camilo José Cela es también el nombre de una universidad española, escriben, bueno, mejor dicho, le escriben una canción a María Sabina, una canción un poco más dramática, un poco más accidentada, por así decirlo, donde ella es justamente la víctima de lo que sucede en su pueblo, porque finalmente la vida de María Sabina es que el pueblo se va en contra de ella y quema su casa, ¿sí? Ella muere en condiciones muy pobres, ¿sí? Ahí a la final muere como una mujer olvidada.
lastimosamente, ¿no? Frente a todas las cosas que pasaron después. Y se lo considera también una mujer ágrafa. ¿A qué se refiere con esto? Ágrafa no, ágrafa es un término que es ocupado dentro de lo que es la Ilíada y la Odisea, realizada justamente por estos poetas, por estos artistas. Y ser ágrafo o ágrafa es una persona que no es que sea analfabeto, sino que también posee conocimiento, conocimiento de, de otros lugares, conocimiento que viene de otras formas de comprender el mundo. Un analfabeto en este caso sería una persona que teniendo la posibilidad de conocer la escritura y también el lenguaje, no lo hace. Entonces, en el caso de María Sabina, ella pudo sostenerse con los recursos con los que podía contar, ya que vivió una vida bastante pobre realmente. Aquí está como una alegoría de lo que empezó a pasar con con ella, ¿no? Se empezó a interesar por la psilocibina de una manera en la que quería ver cómo la gente podía llegar a otros estados, ¿sí? Y cómo esto podía beneficiar o perjudicar a nivel social y en comparación con las otras drogas legales existentes, ¿no? Porque a la final siempre es el hecho de mantener como la norma, ¿no? De consolidar el sistema. Ok. Esa es un pequeño extracto de un poema realizado por María Sabina, que imagino que sí lo han leído, sí lo han escuchado. Realmente es bastante lindo, bastante bueno. Y ella mucho llamaba a lo que es la naturaleza, ¿no? Mucho llamaba justamente a la curación con las plantas, a la sanación desde la herbolaria. Cuando ella llama a las plantas para empezar a curar a las personas, nos damos cuenta que no solamente manejaba la psilocibina, sino que también manejaba otro tipo de conocimientos ancestrales bastante fuertes, ¿sí? Como las hojas de menta, la hierbabuena, el nem, el eucalipto, la lavanda, el romero, la manzanilla, los granos de cacao, que en México se les conoce como monedas, el toque de canela. Utilizaba también mucho el manejo también de la astrología, por así decirlo. Además de conocimientos con respecto a las fases lunares, como se lo maneja en la cosmovisión andina. Eh, el viento, los elementos, el manejo también de los pies descalzos en la tierra. De hecho, hay actualmente estudios bastante significativos donde el hecho de solamente estar descalzo en la tierra, de estar descalzo en el césped, reduce el 40% del estrés de una persona. También es siempre manejar la intuición, manejar justamente lo que nos convoca. ¿Cómo se maneja esto desde una visión más ancestral? Puede ser una de las formas la contemplación. La contemplación es como la meditación chamánica, en otras palabras. La contemplación es justamente tener el conocimiento del tiempo-espacio, de lo que estoy viendo conscientemente en ese momento, de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo cuando estoy en la naturaleza, por ejemplo. Eh, Igual, es siempre muy enfocada también al hecho de poder felicitarse por estar viva en este mundo. De hecho, se podría decir que los hongos para María Sabina fueron como una salvación para ella, ya que ella también logró como no solamente identificarse como una mujer médico, como ella le gustaba que se la llamen, más que como chamana, una mujer médico, para empezar a darle respuestas a las personas. Por eso es que siempre tuvo la frase, ¿no? De cúrate, mijita, con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina, que es una frase muy icónica de María Sabina. Ok. em, Aquí les voy a mostrar un extracto.
No tomo un medicamento químico hace 20 años, simplemente trato de cuidar mis relaciones. Las relaciones son lo que afecta nuestras emociones. Por eso, la necesidad de cuidar, sobre todo las relaciones más cercanas, porque son las que más nos afectan. Una vez que realmente se libere la ciencia de los intereses económicos de las corporaciones y se pueda replantear el concepto de ser humano, te vas a dar cuenta que la gente va a cuidar más las emociones que el cuerpo, porque son las emociones las que van a determinar el estado de salud, incluso la del sistema inmunológico. Correcto. Y justamente esto quiero oír, ¿sí? Como para también manejar lo que María Sabina hacía. No solamente se trataba de dar hongos en las veladas, ¿sí? Ella la llamaba veladas a las ceremonias ancestrales, sino también de ver qué sucede con las personas después de la velada. Y esto era algo fundamental, no solamente en lo que es eh, la psicoterapia con psicodélicos, sino también en lo que es un estilo de vida alrededor de lo que sería la sanación de las personas. Hubo un médico que se llamaba Hipócrates. Hipócrates decía, eh, si no estás dispuesto a soltar lo que te enfermó, eh, en otras palabras, ¿de qué estamos hablando, no? Si no estamos dispuestos a soltar lo que nos enferma, hacia dónde podemos llegar, hasta dónde podemos aspirar. Si no soltamos lo que nos enferma, eh, ¿cómo podemos dar el siguiente paso? Y bueno, hablando de Gordon Wasson, la culpabilidad, la globalización, de cierta forma aquí hay algunos factores que son importantes para el mundo occidental, como lo es la investigación científica, como lo es la divulgación, como lo es justamente eh, los conocimientos académicos en torno a cómo funciona anatómicamente, biológicamente la psilocibina en el cuerpo, ¿no? Sin embargo, también Watson sentía que los niños le elevaban, él decía así, y decía que ya no lo siente así María Sabina, que si no hubieran venido la gente de Occidente, eso no hubiera pasado, ¿no? Como que se perdió la pureza de los hongos, como que se perdió la fuerza, como que se descompuso justamente el significado de los hongos, porque de ahí en adelante ya no servirían, o sea, ya no tienen remedio. Ella es lo que decía, ¿no? Esas palabras también estremecen a Gordon Wasson y él decía a sí mismo, no, yo soy responsable del fin de una práctica religiosa en Mesoamérica que se remonta a milenios atrás. Y es la parte en la que Gordon Wasson, por compartir también al mundo, por dar esa facilidad al mundo, y también María Sabina por tener toda esa consideración de compartir las medicinas, también salió perjudicada. Como podemos ver también dentro de esto, había mucha gente que quería poner mucho dinero en todo lo que estaba haciendo María Sabina. Sin embargo, esto hizo que después ella sea desprestigiada por su propio pueblo, ¿no? Ya que era un conocimiento secreto por parte de los mazatecas. Es decir, que darle luz a los hongos, al mundo, fue justamente la luz que anunció el final de los hongos desde la parte ancestral, desde los mazatecas. Y aquí viene algo también que me parece eh, algo muy, muy puntual, ¿no? Y es cómo se maneja la familia, cómo se manejan las semejanzas con los otros curanderos. Eh, la tradición ancestral de María Sabina se remonta hace años atrás, hace siglos atrás, ya que sus abuelos, sus tíos, tíos abuelos, bisabuelos, eran notables chamanes en el mundo mazateca. Se empezó justamente a entender semejanzas con otros curanderos que nunca se habían atravesado en su vida, como lo es San Agustín Loxica, ¿sí? Perdón, como lo es Aristeo Matías, que vivía en San Agustín Loxica. Esto era en Sierra Costera, igualmente en México, ¿no? Se decía que justamente los cantos zapotecos, ella era zapoteca, eran muy parecidos a los cantos mazatecas, y que lo mismo que cantaba María Sabina era el mismo canto en otro idioma, pero eran justamente la misma armonía musical. Entonces, esto les pareció justamente a los investigadores bastante curioso, como, como empezar a abrir puertas de que desde que el mundo chamánico está conectado, sea en el punto de la Tierra que estemos. Entonces, esto fue registrado en el libro Mushroom Russian History. Y también se puede decir que a los hongos se los llamaba Tionanacal, que era la carne de los dioses. El Tionanacal tenía la posibilidad de curar todas las enfermedades.
y también a la vez proporcionar fuerza mística, conocimiento elevado, sí, lenguaje esotérico. Y en las horas de trance, el sabio, el curandero, el chamán, el hombre, la mujer medicina, hablaba invocando las deidades tribales, así como las cristianas. Esto también quiere decir que había una fuerte relación de las tradiciones cristianas con lo que era los cantos y el estilo de vida también de María Sabina, ya que María Sabina también tenía tradiciones católicas cristianas muy arraigadas. Entonces, el sincretismo era algo muy, muy visible en ese sentido. Ok. Dentro de todo esto, se puede considerar que, que empezó a haber dentro de la historia mexicana de los tratados de las supersticiones de la Nueva España, el perfil de sanador. Entonces, se empieza justamente a entender cuál era el perfil que debía tener un sanador como María Sabina. Y aquí viene la autopresentación. Decía que a los sanadores, primero que nada, son personas que se autopresentan, ¿sí? Desde la humildad, pero también desde el poder de llegar a los seres humanos, de llegar también a seres sobrenaturales, de empezar a controlar el tiempo y el espacio. Eso como primer punto. Segundo, que a todo sanador se le presenta un libro, ¿sí? También se le conoce como amotri, que es un procedimiento para llegar a la maestría, al conocimiento secreto. Es como un gran, gran honor que se te concede por ser justamente un sanador y curar a las personas. Y el tercero es que alguien se te presenta, porque María Sabina, al igual que Pachita, que es otra curandera mexicana, eh, sirven como canales. Y eso es lo que me parece muy interesante. Eh, Jacobo Greenberg también hablaba mucho de lo que es ser un canal, de lo que es justamente conducir una energía para la curación de otras personas, ¿sí? O me hablan los hongos o me habla justamente un espíritu. En este caso, María Sabina consideraba que le hablaba un joven vigoroso, atlético, un joven que lo llamaba Jesucristo, ¿no? Desde la visión más cristiana, que era el Apolo mesoamericano. Y Pizzitechuli era el nobilísimo infante de otro curandero, justamente el curandero que les comentaba que estaba justamente justo aquí. Eso, a ver, eso. Justamente de Aristeo Matías, ¿no? Que Aristeo Matías, en cambio, lo veía eh, como, como el don que le dan los divinos hongos, ¿no? Como también una forma de comunicarse con lo sagrado, la síntesis de las religiones cristianas y anteriores también a la conquista. Y como les comentaba, la contemplación es algo sumamente importante, ya que esto se ha manejado bastante dentro de lo que ha sido también el conocimiento chamánico de las culturas mexicanas, la contemplación, que es la meditación desde la ancestralidad. Y bueno, hablando de María Sabina, ya con respecto a los hongos, decía, ¿no? Que los hongos me hablan por la boca, me hablan de una forma sabia, me conducen a decir las cosas de una forma más hermosa, a hablar desde el corazón, a hablar justamente desde estos pequeños seres, ¿no? Varones, hembras, algunos que representan deidades o pueden ser como seres, como duendes, como payasos. Y todos ellos me dejan como sensaciones gratas de lo que siento, de lo que soy, sensaciones traviesas también de lo que puedo experimentar. El vocabulario de los antropólogos, ¿no? Y también, eh, de cierta manera, antes de que Watson, nadie hablaba con soltura, nadie hablaba de los niños santos, nadie hablaba de los hongos. Antes de que llegue Watson, todo se manejaba con mucho hermetismo, nadie podía hablar de esto, se hablaba siempre con voz baja, nunca se lo hablaba de una forma tan abierta, porque también esto era respeto a los antepasados. A los honguitos también se lo conocía desde la cultura mazateca como cositas, como santitos. Y esto también era muy, muy, muy bonito de entender. Como María Sabina, eh, cuando le preguntaron cómo alguien puede adquirir sabiduría, ¿sí? Ella comentaba que un cura había llegado a su pueblo. El cura venía directamente a comer hongos, ¿sí? Lastimosamente el cura no pudo comer hongos en esa ocasión, entonces lo que le dijo es, mira, eso tienes que enseñarlo a las nuevas generaciones.
Y María Sabina lo que le respondió fue, le dije que se puede heredar el color de la piel, de los ojos, incluso la manera de llorar o de sonreír, pero con la sabiduría no puede hacerse lo mismo. La sabiduría se trae consigo de nacimiento. Mi sabiduría no puede enseñarse. Es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a mi cuerpo. Quien no nace para ser sabio no puede alcanzar el lenguaje, aunque haga muchas veladas, es decir, aunque realice muchas ceremonias. Y yendo más que todo por esta última parte, hay muchas personas que a veces terminan convirtiéndose en glotones espirituales, ¿no? Consumen ayahuasca, consumen hongos, consumen rapé, consumen San Pedro y todo lo que venga. El tema acá es que, claro, te terminan diciendo, sí, mire, yo me puedo tomar tranquilamente un litro de ayahuasca, ¿sí? Y básicamente es, eh, ¿le estás dando el respeto que merece a la planta? ¿Le estás dando el respeto que merece a los hongos? ¿Cada cuánto tiempo lo estás haciendo? ¿Y para qué lo estás haciendo? ¿Sí? Básicamente es el entendimiento de la sabiduría, ¿no? De lo que dice María Sabina. María Sabina y la visión con la iglesia. A María Sabina le decían Vi, le decían Sabi, le decían Sabina solamente. Y María Sabina fue miembro de la Asociación del Apostolado de la Oración en su pueblo natal. Entonces, eso me pareció uno de los datos más enriquecedores porque aquí podemos darnos cuenta que nunca hubo, por parte de los curanderos, de los sabios, inclusive de los hechiceros, nunca hubo un rechazo a la religión desde la cultura mazateca. No se los consideraba herejes y tampoco se hacía un proselitismo, ¿no? Como vamos en contra de la iglesia o algo así. Había mucho respeto, realmente había mucho avance en ese sentido por parte de poder comprender la visión del otro. Y eso me parece que es algo que tenemos que rescatar también en estos días, ¿no? ¿Cómo podemos comprender la visión de la otra persona? Sin llegar justamente a tener una oposición radical, sino simplemente una escucha consciente. María Sabina y Apolonio Terán eran los organizadores de lo que era la Hermandad del Sagrado Corazón. Entonces María Sabina estaba bastante metida en temas religiosos y espirituales, ¿no? Los sabios que no hablaban de sus sabidurías, ¿sí? Ella decía, los sabios no deben andar propagando lo que son, porque es asunto delicado. Esto quiere decir que mientras más humildad puedas tener para explicar un tema, para curar a las personas, más lejos llegas, ¿sí? Y no tiene que quedarse justamente en la parte de la imposición del ego de ahora de los terapeutas o curanderos o sanadores, sino cómo te manejas a nivel consciente con lo que eres y con lo que puedes aportar a la sociedad. Esta parte me parece también una de las partes más bonitas de esta presentación y es cómo se preparaba desde la cultura mazateca para consumir y preparar los honguitos. Primero que nada, no tener un rato sexual durante 4 días antes y 4 días después, ¿ya? Eh, María Sabina no tomaba tampoco hongos en un principio por temor a que su esposo no lo comprendiera. Su esposo se llamaba Serapio. Entonces tenía como ese cierto recelo. Cuando su esposo muere, ella empieza como a entender todo esto de mejor manera, empieza como a dedicarse netamente a las medicinas. Tomaba los hongos sin recurrir a otro sabio, en el caso de ser una mujer doctora, ¿no? Unas utilizaba velas de cera, flores, azucenas, gladiolas. Es decir, ella podía utilizar cualquier tipo de flor siempre y cuando tenga olor y color. Esto era súper importante para María Sabina. Utilizaba también copal y San Pedro. El San Pedro no nos referimos al cactus, nos referimos justamente a un tabaco que se da en México, ¿sí? Que es una especie de tabaco que se da en México, que igual servía como para brindar un poco más de concentración, como para estimular también el proceso ancestral y siempre, eso sí, utilizar cantos. Las veladas eran súper importantes los cantos, especialmente en el tipo de luna que se utilice para realizar la ceremonia. Uno de los cantos era, tu sangre tomaré, tu corazón tomaré, porque mi conciencia es pura, es limpia como la tuya. Dame la verdad, que me acompañe San Pedro y San Pablo. Ahí nos damos cuenta en los cantos que está súper vinculado la parte también católica cristiana, ¿no? Ya el sincretismo estaba a flor de piel. Y los rituales se llevaban en la noche. ¿Por qué? En la oscuridad sirve de fondo. En la oscuridad me permite también reconocer la luz.
Si no hay un manto de oscuridad, no puedo ver las estrellas, en otra palabra. Es justamente esta dualidad de la luz y la oscuridad. Ok, dentro de las categorías mazatecas de los curanderos, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en la cultura, en la parte eh, más, más anclada a la clasificación de los curanderos mazatecas? La primera sería el DJ. El DJ se refiere a los hechiceros que estaban más vinculados a realizar maldad. Por ejemplo, a los que se convertían en nahual en las noches, a los que con cierta malicia, ¿sí? En los que podían justamente hacer algunos trabajos para otras personas. Eh, Chota Chibendá se refería justamente, en cambio, a los curanderos que utilizaban conocimientos herbolarios, conocimientos con plantas, masajes, la palabra. Entonces, era ese tipo de curandero. Y el Chota eh, Chiné eran los curanderos que ya llevan a la maestría, ¿sí? Por así decirlo, que ya eran los curanderos, los maestros de los maestros. Y que ellos podían manejar también el tiempo y el espacio. Ellos podían entender que podían curar con hongos, ¿sí? No estaba ningún brebaje, nada fuera del estilo. Ellos eran los que directamente curaban con hongos, ¿sí? En el caso de María Sabina. Entonces María Sabina ya tenía la maestría y ella curaba desde la parte de los hongos, ¿no? También, llamando también a Jacobo Grimberg, que también es uno de los maestros, también para comprender todo esto, es los niveles chamánicos, ¿no? ¿Y cómo se denominaban esos niveles chamánicos? Primero eran desde el chamán nahual. El chamán nahual era el, el maestro de los maestros, ¿sí? El chamán nahual estaba Doña Pachita de la Ciudad de México, Don Panchito de Yucatán, Don Juan Matus de Sonora, ¿sí? El que está en el libro de Castaneda, y Doria María Sabina de Oaxaca, ¿no? En este caso, María Sabina. El chamán nahual era una persona que tenía un conocimiento ancestral mucho más alto que los otros curanderos, que los otros chamanes, porque podía manejar el tiempo y el espacio, podía acceder a otros estados de conciencia, podía hacer modificaciones del tiempo, eh, y justamente se encargaba de dar como una mayor virtud a quien venía justamente a la curación a ella. El chamán, en cambio, el chamán también tiene varios conocimientos en botánica, en herbolaria, sobre las plantas sagradas, sobre la manera de imponer las manos. Sin embargo, no llegaba a ese nivel de maestría tan alto como de llegar a esos estados de conciencia tan altos. Sin embargo, sí podía hacer modificaciones del tiempo y espacio. El psicólogo autóctono, en cambio, era una persona que daba curación con la palabra, que daba curación desde la parte médica también, que daba curación desde lo que podía llegar con lo que podía llegar una persona, podía acceder a estados de conciencia, sin embargo, no era tan frecuente como los dos primeros, y esa era la diferencia principal. El curandero o médico tradicional, en cambio, era una persona que literalmente tiene una especialización, una especialidad. Hueseros, pulsadores, hierbateros, ¿sí? Que está un poco más anclado a un tipo de especialidad. Cura a cualquier tipo de persona que venga por esa situación en específico, ¿sí? Y los curanderos son los que más regados en el mundo están. En México son los que más existen, ¿no? Y aquí también en los países andinos también se le puede llamar como Hampec, a los sanadores más andinos, ¿no? Y el aprendiz es eh, justamente discípulo, por así decirlo, del curandero. Y el discípulo del curandero puede también empezar a crecer en niveles, ¿no? Hay aprendices que se quedan solamente hasta el nivel del curandero y hay otros aprendices que siguen creciendo y después son discípulos del psicólogo autóctono, discípulos del chamán, y discípulos del chamán nahual. Entonces, son personas que están en constante crecimiento para llegar a esos estados de conciencia. Como les decía, algunos de ellos son personas ágrafas, que no es que sean analfabetos, sino que sus conocimientos se comparten desde otro lugar. Em, ok.
Entonces, quiero mostrarles también esta parte. A ver, voy a poner acá. A ver. Un poco para enriquecer lo que estamos viendo en este momento. Me parece también muy válido como dar una visión también más ancestral de, de lo que implica llegar a un estado alterado de conciencia, o lo que implica, perdón, llegar a un estado de conciencia con claridad, ¿sí? A lo que no es sería claridad, en este caso sería ser impecable, ¿no? La impecabilidad tiene que ser siempre. Desde que yo me visto, desde que yo me baño, desde que yo pienso, desde que yo me comunico, tiene que haber esa impecabilidad. Porque al final el ser mismo es el reflejo de lo que somos. Entonces si no hay impecabilidad, ¿qué es lo que va a reflejarse? ¿Algo efímero? ¿O algo copiado? ¿O algo como un esquema impuesto? Yo pienso que no. La voluntad lleva a la impecabilidad. La fuerza interior que lleva a grandes cosas, y la voluntad se estimula también, como un regalo divino a los seres humanos, para que a través de esa fuerza interior el ser humano tenga la oportunidad, no de que Dios venga a ti, sino de que tú vayas a Él y dejes de ser víctima y dejes de estarte quejando. Entonces estos principios que son de la impecabilidad también, ¿verdad? Como el ser animoso, como el ser valeroso, como el ser osado, como el ser valiente y como el ser humilde también, que además eran principios guerreros, pues van dentro de estas místicas, de la batalla florida, del combate con uno mismo. Por eso lo primero que hay que vencer dentro de la impecabilidad es el enemigo más poderoso, que es uno mismo, el Neko Yaot, el guerrero de sí mismo. No está en la cabeza, está acá adentro, porque es una fuerza que te empuja, una fuerza que te motiva a hacer. Y a veces la cabeza pues es un poco traicionera. A veces uno cree ver cosas que no son. La mente siempre es con jugarretas, ¿no? Y hay algo allá adentro, incluso, que es eterno. Y que pocas veces hay comunicación con esa interioridad, que no es la mente, ni es la cabeza. Y cuando uno repliega su propio ejército, entonces está, como se dice ahora, en línea. Está uno listo para el combate. Porque viene la mente, viene la memoria, viene la fuerza, viene hasta tu sangre misma, tus huesos, tu carne, ¿verdad? Tus ganas, y todo junto, uno mismo es como un ejército replegado. Y esa fuerza inconmensurable y eterna enfatiza su unidad y perfección, armonizando y reconciliando las cosas, hasta lo que parece antagónico o contrario, como la vida y la muerte, como el día y la noche, y hace que brote la salud del espíritu. Ok. Hay algo que me faltó también compartirles, María Sabina, y, y comentándoles un poquito de lo que es justamente el movimiento más chamánico. María Sabina fue una mujer que creció en pobreza, como les comentaba. Ella a los 8 años comió hongos por la necesidad de comer, porque no tenía de dónde más alimentarse. Y, y ella se dio cuenta que ahí empezó su camino. En principio ella había visto que su tío Emilio, sí, tenía un tío Emilio, estaba muy enfermo. Llegó muy enfermo a la casa. Y, y vino un curandero, sí, vino justamente un curandero mazateca, igual a cuidarlo, a aliviarlo. Y cuando se dio cuenta de que este curandero había envuelto los hongos que eran del tamaño de una mano, como lo decía Sabina, los había envuelto en cáscaras de plátano. Ella se empezó a dar cuenta, dijo, esto es algo que me llama la atención, es algo que quisiera aprender, es algo que quisiera conocer. ¿De qué trata todo esto? Él decía que solamente el hecho de curiosear ya podía contaminar el proceso. Sin embargo, ella se quedó como expectante de niña, viendo lo que sucedía. Y cuando vio que su tío se empezó a aliviar, después de toda la noche de la velada, los cantos ceremoniales, las palabras, algunos cantos sin algún significado específico que eran en otro idioma,
ella empezó como a darse cuenta de que había algo ahí que todavía no lo entendía, pero que quería aprenderlo, ¿no? Sus abuelos, su familia tiene un linaje de sanadores bastante grande. eh, Hizo que ella pueda experimentar también los hongos de primera mano un día que estaba consumiendo hongos con su hermana. eh, Fue la única forma de poder alegrarse después de ver tanta pobreza en la que vivía. Es lo que ella relata. Sí, sí. Fue la única forma de poder darme cuenta de que estaba viva, de que podía llegar un poco más lejos de donde yo estaba. Con los hongos empecé a darme cuenta que las palabras salen hermosas de mi boca. ¿Sí? El hongo habla a través de mí. Y cuando habla el hongo a través de mí, me puedo conectar con el espíritu y con los espíritus de los demás. Cuando sucede esto, ella se da cuenta de que puede también sanar a otras personas. Entonces empieza a sanar a su hermana. Y cuando empieza a sanar a su hermana tenía una enfermedad bastante fuerte, eh, que, claro, no se lo describe directamente, pero ella relata que tiene una enfermedad bastante fuerte y le logra curar con los hongos. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de que puede curar a otras personas con los hongos, de que puede sanar a otras personas con los hongos, empieza su recorrido más ancestral, ¿no? Su recorrido más vinculado a las medicinas, de convertirse en una mujer médico en ese sentido. De esa forma, María Sabina logra consagrarse después de un tiempo como lo que es hoy, ¿no? Y empieza a dar a conocer al mundo eh, los hongos, gracias también a Gordon Wasson, que es una bendición y una maldición, también para el tema de los hongos, ¿sí? Y gracias a ella actualmente se han permitido darse también esos espacios, la divulgación científica, espacios también ceremoniales en nuestro país, en Ecuador, eh, y ha hecho también que las personas puedan también acceder a otras alternativas no tan vinculantes a lo que es la psiquiatría clásica, sino también a otras alternativas que son quizás un poco más sanas en algunos casos, siempre y cuando se lleva de la mano con un correcto tratamiento, ¿no? Con una correcta selección y con un correcto apoyo. Y es básicamente lo que podemos hablar del movimiento, de lo que ha sido no solamente de María Sabina, sino de todo lo que ha constituido, digamos, en el tiempo, desde los Tassili de Argelia hasta llegar también a las visiones eh, más actuales de lo que es la medicina moderna y actualmente también la terapia psicodélica. Entonces, nos podemos dar cuenta ahora de que es un conocimiento que merece mucho respeto y a la vez también merece mucho profesionalismo, indistintamente del área donde podamos ejercer. Seamos psicólogos, seamos HAMPEC, seamos terapeutas holísticos, seamos médicos. La idea es que podamos llevar también esto desde el corazón y también podamos llevar esto también con mucha ética en lo que hagamos. Bueno, comentarles básicamente que esta presentación también sirve como para contribuir un poco al entendimiento de lo que es el hongo como tal, ¿sí? No solamente desde desde lo que han sido, digamos, las terapias actuales, sino también de cómo se ha ido construyendo en el tiempo y de cómo se han dado paso al entendimiento de las medicinas y que ahora en pleno siglo XXI, se pueda dar como a notar de que puede haber una repotenciación de todo esto, ya que en algunos países es posible ejercer, es posible darnos a conocer desde esta visión, y siempre y cuando exista el respeto de nuestros orígenes. Esos son también algunos testimonios, compartirles un poco también lo que se ha venido haciendo, ¿sí? Son conocimientos acerca de la sanación, de las experiencias personales de cada uno, de cada una, en los beneficios, de cómo ha transformado la vida de las personas, de cómo la gente ha llegado más a sí misma, de cómo también se ha podido desenvolver. Hay mucha gente que quizás no está capacitada para hacer una ceremonia, ya sea por alguna enfermedad que tenga, y esta es una opción muy válida, ya sea por alguna condición patológica, ya sea por un tema de miedo, etcétera. La idea es que existen ahora opciones y esas opciones son viables en este momento. O sea, comentarles también un poco de lo que algunos de mis consultantes también han podido reconocer en sí mismos. Más que nada es reconocer el trabajo de ellos mismos que mi trabajo en sí, porque al final es
cómo una persona puede sentirse mejor, más allá de tú ser el terapeuta, porque literalmente esa es la forma en la que esa persona puede llegar un poco más lejos de lo que venía a hacer en su vida. Y claro, hay mucha gente que se ha conectado mucho con la tristeza. La tristeza es una emoción representativa en el mundo en el mundo emocional. Nos damos cuenta de que la tristeza tiene un valor muy grande, porque solamente con la tristeza me doy cuenta de, de lo que conecta en mi vida y con quién cuento y con quién no cuento en mi vida. En la alegría no me puedo dar cuenta de todo eso. En la ira me permite también darme cuenta cuáles son mis límites, ¿sí? La alegría, eh, disfrutar los momentos que tenga de calma, que tenga de dicha. El asco también, lo que estaría siempre, tal vez lo que estaría repudiando, lo que no podría conectar. Y todas las emociones son válidas en el momento que uno asiste a una sesión con hongos, ¿no? A una sesión, una ceremonia. Poder soltar todo eso que quizás estaba oculto y que no te atrevías a soltar tal vez por miedo, por imposición de las personas. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación. Espero que les haya gustado esta visión un poco más, am, más ancestral, un poco más chamánica, un poco más espiritual, ¿no? Muy bien, excelente presentación. Muchas gracias, Santiago. Muy interesantes aportes. Creo que vamos a tener muchos más elementos. Y yo quisiera aportarte decir dos cosas. La primera, que en el caso del lago Titicaca hay un lugar que se llama Chucuito, donde hay una serie especialmente en un lugar, y tuve la oportunidad de estar ahí y de ver cómo había una serie de figuras que la mayoría creen que son falos, es decir, es de hombres, Sí, sí, y hay una gran cantidad impresionante y quizás también podría decirse que tiene la forma de hongos, ¿no? Es decir, esas figuras que están en piedra, quizás son también hongos o quizás también son las dos, es decir, es un símbolo masculino y también son los honguitos. Y tal vez lo que tú mismo decías al principio, comenzaste haciendo referencia a lo masculino. Entonces, no sé totalmente. si los hongos tienen que ver algo con lo masculino, es decir, tiene una energía masculina o está dentro de esa categoría, así como se hace referencia a que, por ejemplo, la ayahuasca es femenina. Ujú, También ujú. dice que el San Pedro es masculino y no sé si los hongos también se podrían decir que son masculinos, aunque no sé si caben también esas formas. En todo caso, te quería comentar, no sé si sabes, en todo caso para los demás que pueden entrar a internet y poner chucuito y fertilidad y van a ver estas fotografías y todo lo que habla. Pero algunos ya comienzan a decir que eh, tal vez son también o son honguitos. Entonces, eso, no sé si tienes algún comentario antes de pasar a la segunda parte. Sí, sí, mira, realmente te vuelvo muchas gracias por tu aporte inmenso también a todo esto. Yo te comento, me, dentro de todo esto, los hongos, claro, cuando tú me hablas de si realmente se le puede poner dentro de una clasificación como masculino y femenino, lo masculino y femenino, quizás desde una visión occidental, como que se ha caído mucho en el tema de los géneros, ¿no? Sin embargo, vamos directamente con lo que son las energías del hombre, la energía de la mujer, ¿sí? La dualidad, ¿sí? De la que habla Jung. Se podría decir que, como comentaba al principio, los hongos, el hongo es el macho creador y el macho destructor de mundos. Hay algo que se destruye en ti, hay algo que nace en ti, hay células que viven en ti, hay células que ya no tienen que estar cuando tú consumes hongos. Y esa muerte hace que tú encuentres vida, ¿sí? Y dentro de lo que tú
comentabas este dato del lago Titicaca, no lo conocía, me parece un aporte maravilloso. Muchas gracias más bien. Y, y recuerdo mucho también, volviendo nuevamente a Sabina, Sabina, Sabina casi no vivió con su padre. Su padre murió a los 3 años de edad. Y Sabina justamente comentaba, eso me faltó decirles, justamente comentaba que, que cuando ella se conectaba con los hongos, las primeras veces que ella lo hizo, sentía que un padre, que los hongos se convertían como en su padre, ¿no? Como que un padre celestial le hablaba a ella y a su hermano. Y en una ocasión también sintió que su padre le habló directamente y le dijo que se arrodille para recibir la medicina. Entonces, hay una visión bastante fuerte dentro del tema de las dualidades, ¿no? Y que me parece un aporte fundamental. Me faltó justo comentarles esa parte. Muy bien, muy bien. Y la otra cosa que te quería comentar es esto sobre Ágrafa. Así. Creo que justamente el nombre de esta escuela, Alteridad, hace referencia a todos esos conocimientos que no son reconocidos, validados, aceptados, apreciados por la academia, por la oficialidad, por el pensamiento establecido como científico, racional, superior, y que como consecuencia de todo lo que no se enmarca, no se encuadra o no se rige a estos principios es catalogado como atrasados, primitivos, salvajes, incluso desconocidos y desvalorizados, menospreciados. Entonces, justamente el término alteridad hace referencia a esos conocimientos o a esos saberes o a esos pueblos, esas culturas que no responden a los parámetros, a las categorías, a los valores, a los principios, especialmente occidentales de la modernidad, y que como consecuencia no entran en los pesos de estudios y no son considerados como científicos. Entonces, todo eso es, hace referencia, ¿no? A este caso, al conocimiento de María Sabina y de todos estos maestros y maestras que manejan y que son parte de justamente de la alteridad. Otra palabra que también se utiliza es de la otra edad, como una otra expresión para hacer referencia a todos esos conocimientos que se salen o que están fuera de este conocimiento oficial o legal o establecido como el único inclusive, ¿no? Que se llega a esos términos. Entonces ahora, justamente cuando surge la escuela alteridad, es en esa idea de recuperar, retomar y de ampliar y de difundir y de abrir todos estos conocimientos guardados milenarios que, que poco a poco incluso ya se van abriendo en la academia de alguna manera, y ahorita, por ejemplo, es bien interesante como los psicólogos están utilizando mucho a los honguitos, ¿no? Comienzan a darle importancia. Veamos qué pasa, porque igual fue el caso de la ayahuasca, tuvo su apogeo y después pasó lo que pasó, inclusive en Europa ahorita ya es prohibido, es considerado como un estupefaciente y está prohibido, ¿no? Es decir, si alguien escogido con ayahuasca o San Pedro es penalizado, no puede ir a la cárcel. Y así, pues entonces todavía hay estas situaciones e incluso se han acelerado porque de alguna manera se estaba permitiendo, pero ya las farmacéuticas, bueno, todas las instancias de poder buscaron mecanismos para cortar todas estas posibilidades de estas medicinas, y nuevamente hay un ataque, no hay una nueva neocolonización o una nueva neoinvasión o un nuevo acallamiento de como se ha sucedido durante estos 500 años, y ahora nuevamente, digamos, a pesar de este despertar, de este proceso que estamos viviendo de cambio en la humanidad, pues hay la resistencia de los grupos de poder y de todas las élites, y están tratando de evitar que todos estos conocimientos no se conozcan, no se manejen.
obviamente que se aprovechan de los casos extremos, se aprovechan Mm. de gente que no ha manejado bien y que a partir de ellos utilizan y manipulan y han declarado la ilegalidad, ¿no? A partir de ciertas personas o personajes que no han hecho un buen uso y por lo tanto de eso se aprovechan para poder obstruir y no permitir que esto siga manifestándose y se siga conociendo. Entonces, es un poco para aprovechar también para que la gente a veces no sabe qué es esto de alteridad, ¿no? Y también tiene que ver con alterar. Viene esta Entiendo. palabra alterar, que queremos alterar los paradigmas, los conocimientos oficiales, estamos, digamos, cuestionando, estamos criticando, estamos rompiendo con todo aquello que en la academia se considera como la única verdad o posibilidad. Entonces, esto te quería compartir. No, más bien, realmente te vuelvo, me parece un debate muy lindo de poder construir, justamente construir otros espacios de conocimiento. Hay muchas cosas que obviamente tengo que ligarme directamente a la academia, ¿sí? Y hay otras cosas que también, no puedo decir que son conocimientos superiores o inferiores, sino que al final todo te nutre. El conocimiento viene para nutrir, ¿sí? Y cuando viene para nutrir, nos damos cuenta que no solamente es el hecho de hablar de medicinas alternativas, por ejemplo, de procesos complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque vienen a complementar algo más de. Y ahí nos damos cuenta, pues, ¿por qué vienen a complementar algo más de? ¿No pueden ser buenos por sí mismos? Y ahí nos damos cuenta de que sí, es muy posible que podamos enmarcar la medicina, sí, la medicina, la psicología, los procesos que tengan que ver con la salud dentro de otras índoles. Y qué mejor que haya alteridad en todo esto, para que podamos encontrar la otredad en este tipo de procesos y que la gente también pueda ver que hay resultados reales en torno también a ese tipo de rituales o prácticas, porque al final también se trata de reconocer los orígenes de los seres humanos, justamente el conocimiento de la tierra, el conocimiento del campo, el conocimiento que está en los árboles, que está en las plantas, el conocimiento que está solamente escuchando a otra persona. Y esa es quizás una de las estrategias más lindas que pueda haber para que una persona mejore. Sí, solamente escuchar, sin juzgar. Muy bien, excelente. Entonces, podemos abrir para los que deseen participar, aportar también, o si no, preguntas, comentarios, todo lo que sea necesario. Tenemos todavía tiempo para poder compartir. ¿Alguien se anima? Tal vez Marta, Mónica, o los chicos que están con la camarita apagada, igual, con todo gusto. Bueno, entonces te preguntaría, ¿cuál sabes el alimento principal, el hongo, de qué se alimenta? ¿Qué es lo que absorbe, lo que eh, recibe o qué es lo que más capta, ¿no? Me imagino que es energía solar. ¿Me confirmas? Los honguitos, a ver, se alimentan justamente a veces de los suelos en descomposición, ¿sí? En general. Se alimentan también de minerales, se alimentan también de la luz solar, se alimentan también de desechos animales, ¿sí? Los honguitos justamente en autocultivo, ya se alimentan justamente de agua que tiene ciertos componentes un poco más especializados. O sea, esa es como la cuestión que surge ahí, porque a veces puede ser que hay gente que puede comer honguitos que han salido justamente en el campo, en el terreno, sin embargo pueden tener contaminantes del mismo terreno. Y eso también es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿De dónde cultivaste los honguitos? ¿Sí? ¿O hiciste autocultivo? Principalmente es dar salubridad a todo este proceso. ¿Sí? Porque puede ser que los honguitos crecen en un lugar donde realmente hay mucha putrefacción, por ejemplo, o hay aguas hervidas. Entonces, la idea es encontrar los mejores mecanismos para una atención sin ningún tipo de inseguridad y salubridad. Una cosa que es interesante y que llama la atención es que
eh, de la caca de las vacas o de los toros, de las vacas principalmente. Ahí es un lugar fértil o es un lugar donde crecen los honguitos. Y bueno, tal vez nos sorprendería mucho en el sentido de que, por ejemplo, las vacas se sabe que tienen 7 estómagos y que por lo tanto hacen una digestión en varias etapas o niveles. Por eso incluso se puede utilizar la caca de la vaca para como una especie de incienso, es decir, se puede quemar y se puede limpiar, se puede purificar, se puede ambientar, porque como ellos comen pasto y lo que han hecho es simplemente un proceso de digestión y lo han hecho a diferentes etapas y como consecuencia, digamos que tiene unas ciertas características que permiten ser, en este caso, un asiento o el terreno de los honguitos, ¿no? Eso es algo que llama la atención. Algo, un concepto que creo que también aplica bastante bien en esto es la fitorremediación. La fitorremediación es un concepto que significa que si un lugar, un espacio ha sido contaminado, ¿sí? Por alguna cuestión, existen también plantas, existen también hongos que permiten que ese lugar se empiece a equilibrar, se empiece a recuperar. Y cuando utilizamos fitorremediación en lugares de áreas verdes, tenemos como una mayor predisposición a que las especies que crezcan en ese lugar crezcan sin contaminantes. Porque claro, puede ser que la vaquita hace toda la digestión y todo, pero también en qué terreno está. Y eso también es súper importante. Ajá. Porque claro, eso también puede ser un azar a veces. Puedo comer los honguitos que salen justamente en el popó de la vaquita, sí, pero si tiene contaminantes, estoy como jugándomelo un poco. Ajá. El tema es, como te digo, darle como una mayor garantía a la persona que puede venir, ¿sí? Y claro, si yo he cosechado ya algún tiempo en mi espacio, en mi huerta, es más fácil en ese sentido. Si tú no has tenido ningún problema, perfecto, ¿sí? El tema es que tienes que reconocer la tierra, que tienes que saber en qué tierra nace y también, si es posible, hasta pedir permiso también del lugar. Sabemos que hay una variedad de hongos, especialmente de la psilocibina, que tiene psilocibina. Eh, ¿Cuál recomiendas tú? Hay algunas variedades, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, tu recomendación para iniciarse, para ir, digamos, si es que todas tienen los mismos efectos o otras son más fuertes? Un poquito nos Ujú. puedes hablar al respecto. Claro, claro que sí. A ver, una de las formas de empezar a iniciarse en todo esto, eh, primero que nada es saber si no estás dentro de los criterios de exclusión, los cuales estaban por acá, ¿sí? Cuando hablamos de los criterios de exclusión, nos referimos a estos. Cuando tú tienes los criterios de exclusión más claros, es mucho más posible que seas seleccionable para ser parte de una experiencia como esta. Eh, Han habido algunas personas que, por ejemplo, han salido nuevos estudios sobre la esquizofrenia que todavía se lo está tocando con un poco de pinzas, ¿no? Sin embargo, son nuevos estudios que han aparecido, como estudios, por ejemplo, con lo que es el éxtasis, ¿sí? Que también que hay mucha contribución con los temas de depresión, con el éxtasis, con el LSD también. Entonces, nos damos cuenta que si se cumplen algunos criterios, es más fácil cómo llegar a eso. Ahora, si hablamos de algunas especies, ¿no? Hablamos de algunas especies. Lo que podríamos hablar sería que, bueno, primero que nada, si tú no has consumido has tenido, digamos, experiencias místicas con otras plantitas o en algún otro entorno, eh, comenzar primero con dosis bajas es recomendable, ¿sí? Más que todo por ver cómo reacciona primero en tu cuerpo, ver cómo se gestiona. Hay especies como Golden Teacher, como los honguitos albinos, eh, los honguitos que se le conoce como la carne de Dios, que les comentaba, son los honguitos enteramente mexicanos, los que crecen
en el filo de los cráteres, ¿no? O sea, perdón, más abajito de los cráteres de México, de la cultura mexica. Entonces, esos honguitos yo los probé alguna vez, son bastante fuertes, son bastante fuertes y claro, la experiencia también es bastante más visual. Eh, por ejemplo, Golden Teacher es una experiencia, sería una experiencia un poquito más introspectiva, ¿sí? Los albinos sería una experiencia más visual. Y entre otras especies que a la final ahora es posible, ¿no? Los cubensis, los honguitos cubensis ecuatorianos son bastante buenos. Realmente funcionan bastante bien. Los honguitos aquí en Ecuador son muy buenos. El tema no es probar cepa por cepa, sino el tema es saber que, eh, que en algún momento, si tengo la oportunidad de probarlos, lo puedo hacer justamente con profesionalismo, con ética y con entrega, principalmente. ¿Estás de acuerdo en que sea para iniciarse 1 gramo, 2 gramos como la dosis para iniciarse, para poder, digamos, tener una primera prueba? Y claro, la idea sería dentro de un contexto, ¿no? Claro, Bueno, en último caso, como María Sabina, ahí pues le tocó experimentar claro, directamente. a los 8 años. Entonces, realmente es como, es como lo que los psiquiatras te dirían que no hagas, por ejemplo. Ella lo experimentó directamente a los 8 años por hambre los comió. Entonces, si ya nos ponemos, digamos, un poquito más firmes en ese tema, lo que les decía, ¿no? El tema es que, primero que nada, estar informados. Si estás en una reunión y te dan hongos y tú no sabías, se fregó todo. Sí. La intención del viaje es también muy importante. ¿Qué deseas encontrar? ¿Cuál es tu propósito? Si esto lo tienes también claro. Y también soltar las expectativas. Ah, es que sabes que mi amigo sintió que volvió a nacer y que se encontró con los incas. Ok. No, no para todos es igual. O sea, el tema es que cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, no te compares con lo que le pasó a tu amigo. Y el contexto seguro, más que nada un contexto donde creas que puedas poder expresarte. Un buen estado físico, ¿no? O sea, físico, mental, energético, emocional. Y la guía, que es bueno que también alguien esté pendiente de ti, que te esté cuidando la primera vez que vas a hacer para que tengas mayor seguridad, para que te entregues más a la experiencia. Sí, alguien que te escuche es fundamental, ¿sí? Alguien que nos escuche siempre es fundamental porque crecemos justamente en colectividad. Así nos tejemos como micelio, en otras palabras. Sería interesante si nos cuentas alguna anécdota de tu experiencia con los honguitos, ¿no? Bueno, yo he tomado ayahuasca, he tomado San Pedro, peyote, ¿qué más? Bueno, así, ambil, tabaco, rapé y también honguitos y han sido todas ellas experiencias diferentes, ¿no? En todo Claro. caso, pero siempre es salir de nuestra conciencia normal o convencional para entrar a un estado de amplificación, ¿no? En donde captamos, percibimos, entendemos desde otras formas, digamos, desde otras condiciones, y nos permite tener una visión mucho más panorámica, más profunda, más clara. Entonces, no sé si puedes compartir algo de tus vivencias. A ver, he podido atender maravillosamente personas que han venido de otros países, personas que han tenido fibromialgia, personas que han tenido también autismo, ¿sí? En autismo es un tema, podría decir que es una de las sesiones más difíciles que puede haber también, es un reto a nivel profesional, ya que no se tiene nada preparado en el guión, o sea, por así decirlo, es un tema bastante fuerte ya que a veces las personas que están con autismo se tienden como a tener pensamientos rumiantes muy fuertes. Entonces empiezan como que a caer en algún pensamiento rumiante y después el pensamiento se vuelve rizomático, es decir, que se acuerdan de otra cosa que pasó y no se enfocan, ¿no? Entonces, como que es recomendable también en ese caso, eh,
evitar, digamos, otros estímulos, por ejemplo, auditivos. Yo tenía que caminar de puntillas para que no sienta mucha fricción en sus sensaciones, ¿sí? Entonces no utilizaba mucha música, por ejemplo. Son temas interesantes. En el tema de fibromialgia, por ejemplo, eh, la persona llegó a experimentar dolor muy intenso, pero también al final también llegó a sentir también alivio muy intenso. Entonces, eso también es una cuestión que en la fibromialgia puede haber, digamos, factores que pueden hacer que se estimule bastante las sensaciones del cuerpo. Entonces toca ir con dosis más bajas, por ejemplo, con dosis más bajas. De ahí, por ejemplo, casos de depresión, casos de ansiedad, personas que creían que lo habían ya trabajado todo. Realmente me siento decían, yo ya me siento ya que he trabajado todo, ya esto es lo último que vengo a hacer. Pero se dan cuenta después, dicen, bueno, había un tema ahí con mi papá pendiente. Sí, había un tema ahí con mi mamá que no lo había tratado. Me dolía mucho esto de mi mamá y jamás se lo dije. Sí. Una señora de unos 63 años vino y decía, sí, es que jamás le dije a mi esposo que estaba inconforme con estar casado con él. ¿Sí? Entonces, dice, sí, por primera vez escucho mi voz. Tengo la oportunidad de escuchar mi voz. Tengo la oportunidad de sentir lo que sienten mis palabras. Y no tengo miedo a decir lo que quiero expresar. Así que es una opción muy grande para mí poder darme cuenta de que la gente puede llegar más a lo que tanto rechazó por mucho tiempo, que era darle voz a sí mismo. ¿Sí? Y es maravilloso. O sea, hay muchas experiencias que son muy gratificantes. Una chica vino, por ejemplo, de Abu Dhabi, ¿sí? Ella vino exclusivamente por la terapia, ella es ecuatoriana, sino que trabaja en aerolínea. Y ella decía, bueno, ahora me doy cuenta que yo creía que era amor lo que mi abusador de pequeña me daba. Y cuando se empezó a decir, sí, esto fue un abuso, literalmente, se rompió algo en ella y empezó a salir todo lo que no había llorado durante años, porque pensó que eso era una forma de recibir amor. Las parejas que tenía estaban muy vinculadas también a ser como posibles abusadores o manipuladores con ella. Entonces, son cosas que te dejan como una enseñanza, también un valor ético y una forma de seguir creciendo también como terapeuta. Sí, es muy bello como poder también escuchar las vivencias de una persona que nunca tuvo voz y que ahora sí la tiene. Bien, Santiago, te leo una pregunta del chat. Claro que Para sí. no caer en lo que denominaste glotonería espiritual, que yo diría religiosa, bueno, ¿cada qué tiempo es recomendable el diálogo con los honguitos? Y otra pregunta, ¿cómo fue tu llamado para caminar con los honguitos? Ahora sí ya no puedo decirles para la próxima sesión, así que, eh, a ver, con respecto a la primera pregunta. A ver, cuando caemos en la glotonería espiritual es cuando realmente, eh, quizás al principio estamos buscando escapar de algo y no estamos afrontando directamente lo que nos duele o lo que no hemos hablado con alguien o lo que no hemos hablado con nosotros mismos. Entonces tenemos como, ok, ¿sabes qué? Eh, Voy a la ayahuasca, sí, siguiente semana, voy a los hongos, siguiente semana, voy a San Pedro, siguiente semana. Y claro, en esa búsqueda hay mucha gente que termina perdiéndose, mucha gente que se le presenta la opción de enfrentar justamente, se me ocurre, su divorcio y no lo enfrenta. Justamente enfrentar relaciones inestables en su vida y no lo enfrenta. Eh, Tratos humillantes tampoco lo enfrenta. Eh, Enfrentar su depresión, no lo enfrenta. Enfrentar sus adicciones, no lo enfrenta. La gente suele caer mucho en no enfrentar las cosas y vive engañándose, pensando que algo lo puede salvar semana a semana. Hasta que no se haga cargo de su vida, no se sabe nada en su vida. ¿Sí? Hasta que yo no me haga cargo de lo que me duele, eso no deja de doler. Y es una de las cosas que a mí me parece fascinante en el trabajo terapéutico. Y ahora con respecto al llamado, eh, a ver, yo comencé con el tema de los honguitos por una amiga mía, me había comentado, ¿sabes qué? Mira, eh, hay esto, es una opción que se está manejando desde el tema andino
Sí, yo tenía como ciertas cositas que por ahí estaba como salpicando, ¿no? Entendiendo un poquito de quichua, entendiendo un poquito de algunas cosas que venían a mi vida. Y dije, ¿y esto qué es? O sea, yo no he escuchado mucho de esto. Cuando empecé a entender un poco más, había hecho antes, previamente, ceremonias de ayahuasca en algún momento de mi vida. Eh, y dije, ok, quisiera entender también otra medicina, porque siempre había hecho ceremonias de ayahuasca. Entonces dije, ok, entendamos un poco también esta otra rama, ¿no? Y fue como algo que me abrió mucho los ojos. Yo tenía mucho frío, me acuerdo, mucho frío. Quizás el único que se tapaba en la ceremonia con 3 cobijas encima. Y después me fui dando cuenta que también había cosas que como terapeuta tienes que soltar. Si yo estoy sano, puedo también apoyar en la sanación a otras personas, ¿sí? Convertirse justamente en guía terapéutico de alguien más, para que ellos encuentren su sanación y se conviertan en sus propios sanadores. Básicamente es ser un canal de otras personas. Si tú no estás bien, ¿cómo puedes dar un apoyo a otras personas? Si llega una persona que se me ocurre, se le ha muerto la abuelita, y a mí se me murió la abuelita la anterior semana, y yo no lo trabajo, terminamos llorando los dos en consulta. Y eso no sería tan válido, no sería realmente tan bueno. Y me gusta realmente dar servicios de calidad. Otra pregunta, Santiago. Estimado Santiago, gracias por tus exposiciones tan lindas. ¿Es posible usar hongos para curar cáncer de sangre? ¿Se podría suplantar la medicina alópata por estos preciosos seres como son los honguitos? Eh, yo, yo podría quizás sugerir en ese caso eh, que se tendría primero que revisar la medicación que está tomando la persona para revisar, porque sí hay bastantes beneficios con personas que han tenido cáncer. Se podría revisar esos temas y además de eso también sugeriría revisar también lo que es la utilización de cannabis, además de, y además también te sugeriría eh, como hacer, yo trabajo por ejemplo con ejercicios de psiconeuroinmunoterapia. Y esos ejercicios fueron creados por el doctor Solarte. El doctor Solarte es una persona que se encarga de la curación, o mejor dicho, del tratamiento a personas que han tenido cáncer y en algunos casos han salido favorables después de hacer algunos ejercicios dentro de esa metodología. Realmente es muy, muy bonita. Yo trabajo bajo esa metodología y es muy bello ver cómo las personas, tal vez en un principio, cómo les costaba generar dopamina en el cuerpo naturalmente, dopamina sana, por así decirlo, y ahora lo pueden hacer solamente haciendo los ejercicios. O sea, realmente para mí ha sido muy bello. Actualmente estoy cursando esta formación gracias a una beca que cumplí. Y bueno, se han dado la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema. Entonces, te sugeriría primero revisar qué medicación oncológica está tomando. Si la medicación no tiene ninguna contraindicación con respecto al uso de la psilocibina, eh, la utilización de cannabis también podría apoyar bastante. Y también, como les decía en la primera sesión, hay dos cosas muy, muy, muy interesantes y muy diferentes también. Una es la enfermedad que tengo, la situación muy dura que estoy pasando en mi vida, y la otra es mi felicidad. Mi felicidad no se negocia. No puedo poner en manos del médico mi felicidad, no, imposible. Esta parte es la dignidad con la que yo trabajo y con la que empiezo a entender mi vida. Esta parte la cuido como oro, ¿sí? Puede ser que tenga muchos problemas en mi vida, hay mucha gente que tiene muchas enfermedades, pero relativamente es estable, y hay gente que no tiene ninguna y se quiere morir. Y esa es la diferencia. Esta parte no se negocia, ¿sí? Cuando trabajamos directamente con la felicidad de la persona, con el estado de vida, con el estado de ánimo de la persona, podemos llegar más lejos con la vida de esa persona. Así, gracias, Maggie, por tu pregunta. Gracias, Santiago. Vera, María Guadalupe Vera, desde México, la tierra de María Sabina. Hola a todos. Pues me gustó mucho tu exposición y me encuentro justo, les voy a enseñar un poquito dónde estoy. Estoy justamente aquí, a ver si se ve, con María Sabina atrás de mí.
¿Sí la Eh, alcanzan a ver? si lo puedes enfocar un poquito más atrás. Ahí está. Sí, ahí sí está, se asomó un ratito. Ahí Ahí está. está María Sabina. ¿Ya la vieron? Sí, qué lindo. Porque estoy en mi... A ver si voy a voltear la cámara a ver si se puede ver. Porque estoy en mi espacio herbolario. A ver, déjenme ver. A ver, por acá. Aquí están mis plantas. Ay, María Sabina con todas mis plantas. Y aquí tengo mis figuras prehispánicas de las dadoras. A ver, lo voy a voltear a ver si así se ve. No sé cómo, es que traigo el celular. Aquí, no sé si vean mi figura, la dadora de vida, está pariendo y Ujú. alrededor está todas las tinturas. Y de este lado tengo a la Shilone, la muñequita del maíz tierno. Está un poquito difuminada tu pantalla, no sé por qué. Ay, ¿cómo la puedo voltear o cómo le hago? Porque ni sé cómo, traigo el celular porque la compu no agarra hasta acá. ¿Cómo? No sé cómo hacerle la cámara. Yo, O así, no, yo tampoco sé. Pero bueno, este es mi espacio y bueno, quería enseñarles. Y cerca de María Sabina están los pitufos, que era un hongo, ¿no? Los pitufos son hongos, ahí se ve. A ver si ya. No sé cómo hacerle, pero ahí está la abuela Sabina, un pitufito. No sé cómo hacer la cámara. O quizás si la volteo, no tal, sé, pero bueno, tal quería vez sí enseñarles que estoy, ajá, que estoy aquí y mi espacio me encanta, es un espacio con todas mis hierbas. Somos un grupo que estamos en pro de la herbolaria y les enseñamos a nuestros alumnos también. Luego les sacaré una fotito y se las mandaré porque no se ve bien a Sabina, pero cuando pusiste la del tri, dije, ese es de mi onda. Ese es ese chavo sabe del rock. Y además todo el recuento que hiciste de Sabina aquí en México es nuestra adoración. Y bueno, con mucho respeto, decías que no hay que llegar a la glotonería. Sí te hace entrar a tu espíritu, al mundo de abajo. Quizás podríamos decir que llega hasta nuestra parte más baja para poder tocar fondo y luego como espuma volver a subir. Y las plantas no es el pretexto, es el medio que puedes utilizar. Don Juan Matus en su libro de Carlos Castaneda dice, le pregunta a don Juan, dice, bueno, ¿y por qué me dio entonces a consumir plantas y toloache? Le dice, porque eras un pendejo. No toda la gente debe consumirlas y no es para toda la gente, porque se puede confundir. Yo trabajo con adolescentes y, sabes, no, yo no los induzco porque son muy jóvenes, porque no saben el valor. Yo creo que deberían de tomar las plantas sagradas y el mundo fungi ya cuando tengan 50 años, por si están trabados, porque antes los llega adicciones, antes sienten que necesitan a todo momento. Y yo creo que no necesitas para poder encontrarte y encontrar el mundo y tu nahual, no necesitas de un buen canto y encontrarte contigo y perdonarte y decir, la regué feo. Lo que tengo que hacer es como las abuelas, agarro mi tejido y empiezo a surcirme. Y no importa si hay una madeja enredada, lo que voy a hacer es justamente a destejer y volver a tejerme. Creo que ese es el gran simbolismo que nos dejas. Yo aprendí ahorita de ti no la glotonería, aprende a las plantas, aprende el mundo y así con tu calma, pero a la vez con tu entusiasmo es decirnos a todos, anímense, pero tengan reservas. Suéltense, pero obsérvense. Y mírense, porque nos hace falta mirar. Entonces, bueno, pues aquí está mi abuela, aquí estoy con mis plantas y me dio mucho gusto que hoy empezaras con eso porque me encantó que comenzaras con balada de lo nuestro y lo tuyo y todo lo que nos hace sentir
grandes y sentirnos a gusto. Así es que de mi corazón hacia su corazón y tan lejos, estoy muy agradecida por lo que he estado aprendiendo, Atahualpa y todas, Magdalena, Marta, Mónica. Creo que somos una cadena de sentimientos y tenemos que seguirlos cultivando. Les agradezco encarecidamente el tiempo del aprendizaje, el tiempo del cariño, el tiempo de estar aquí. Muchísimas gracias y pues te agradezco mucho tu tiempo y este recorrido que nos haces, pero con mucho fundamento. No tenemos que dejarlo. Gracias. Tlazocamati en náhuatl. Muchas gracias. En quichua. Muchas Gracias. gracias. Muy linda, muy sentida tus palabras, querida María Guadalupe. Quizás podríamos terminar con lo que empezaste al principio, Santiago, hablando sobre la muerte. Es un tema que tratamos de evitar, que no queremos escuchar, que nos espanta. Es decir, se nos prepara siempre para la vida, o de alguna manera se pretende eso, o se busca esa idea de la vida, pero no se nos prepara para la muerte, ¿no? Simplemente se cree que es un fin y ya, ¿no? Y bueno, y hay el miedo. Entonces, sí es importante prepararnos para la muerte en el sentido de entender, comprender y tener algún tipo ¿cómo diría yo?, de acercamiento que nos permita comprender de otra manera. Yo personalmente tuve la suerte de conectarme con la muerte después de una ceremonia de ayahuasca. Me conecté y conversé con ella, ¿no? Tuve la oportunidad y aprendí muchas cosas, me enseñó muchas cosas y entonces eso me da la pauta de que para tener una vida más plena hay que tener un conocimiento de la muerte, ¿no? Entonces, cuando se maneja y se interioriza esta noción o este conocimiento o esta maestra, yo diría que es como una de las canciones últimas que compusimos ahí, hablo de la maestra muerte, que es una maestra que enseña, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de prepararnos? Los honguitos nos enseña a entrar en esa dimensión para estar listos, digamos, para poder asumir esa otra forma de vida, ¿no? Que se considera desde muchos pueblos, pues que no hay en sí mismo la muerte como tal, sino que es el paso a otra forma de vida. Mira, realmente gracias, Atahualpa. Para mí también es muy, muy lindo poder hablar también de la muerte, entender justamente lo que implica la muerte desde la ciclicidad, desde la parte, desde lo cíclico en el mundo andino, ¿no? Entender eh, que podemos expresar todo lo que somos y también podemos empezar a trascender en cuanto hemos caminado. Hay un poeta que se llama Khalil Gibran. Khalil Gibran dice que la vida y la muerte es como el río y el mar. Y cuando el río y el mar se juntan, empiezan justamente a mover la tierra, a mover el mundo, a mover el agua, ¿sí? Todo ello se empieza a mover en sí y nos podemos dar cuenta que nunca estuvieron separados. Nos han mentido diciéndonos que son posiciones contrarias. La vida es lo contrario de la muerte, cuando a la final son hermanas de vida, son hermanas del camino, que se encuentran justamente en lo que confluye el río y el mar. Y hay una frase justamente de Rumi que dice, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Cuando la gota se junta al mar, la gota deja de ser. La gota se muere para ser algo más grande, ¿sí? La gota se muere para encontrarse. Cuando tú consumes, cuando tienes la posibilidad de abrir tu corazón y entender los honguitos, eh, se vuelve como una especie de un movimiento a un ecosistema. Es como un terremoto entero en tu cuerpo, ¿sí? Y en ese terremoto lo que se hace es que se empiezan a ajustar nuevamente las piezas tectónicas en una posición que sea más adecuada para ti, para tu vida, a nivel de la psique. Esto hace también que dentro de ese proceso de terremoto, algunas partes de ti mueran.
Y qué bueno que mueran porque crecen otras cosas que sí te van a generar una mayor calidad de vida. Y también, ¿por qué no? Una mayor calidad de muerte. Así que gracias a Te Vuelvo por todo. Muchas gracias también con la gente tan linda que ha venido a esta sesión. Y de mi parte siempre es un placer y un orgullo, una honra llevar los honguitos y llevar la medicina andina a donde quiera que camine. Muy bien, muy bien. Qué lindo, Santiago. Felicitaciones. Un gran trabajo, una gran exposición. Así que te agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo y que tu camino siga floreciendo, ¿no? Sigamos compartiendo cada vez más. Bien, muchas gracias a todos también por la asistencia, por las preguntas, por todo el cariño que nos dispensan. Así que les estamos muy agradecidos también. Entonces nos vemos el día de mañana, ya para las 2 últimas sesiones de este interesante diplomado. Un abracito, cariños para todos. Nos vemos. Chao, chao. Descansen. Hasta mañana a todos, que descansen. Muchas gracias por el tiempo y el aprendizaje, Santiago. Marina, Moni, Marta, hasta luego. Bye. Hasta luego.